Nuestro compañero Omar salió a la calle, Alejandro, para preguntar a los extremeños si recordaban el lugar donde murió Fernando el Católico. Y lo cierto es que muchos no sabían ni qué responder a Alejandro con lo cerquita que estaba el sitio y no acertaron, ¿eh? Bueno, y era aquí al lado, en Madrigalejo. De hecho, este año estamos conmemorando el quinto center... Perdón, es que... ¿Qué te pasa, Ale? Es que fue una muerte tan reciente. Ay, ¿qué susto me has dado, por favor? ¿Qué haces? Bien, me recupero enseguida y a ver, voy a explicar este momento a nuestros espectadores. No hace falta explicar nada. Sí, lo voy a explicar porque si no dirán ¿qué acaba de pasar? Resulta que Alejandro ya tiene la fama de llorón. Se la ha ganado a pulso, porque ha salido dos veces en el programa. ¿Dos veces? No. Y las dos veces en el plató ha llorado dos veces. No he llorado. Que ya es el se me pusieron los ojos de Candy para Candy. Alejandro, pero con cuidado porque llora. Venga, continúa. Estábamos hablando de Fernando el Católico. Pero soy un profesional y voy a seguir adelante. Que murió en Madrigalejo. Fernando el Católico. Hace Venga. 5 siglos murió en Madrigalejo. Así es. Y mucha gente no sabe que realmente Extremadura fue muy importante para Fernando el Católico y viceversa. Bueno, de hecho estuvo en 12 ocasiones en sitios muy distintos y además eran sitios estratégicos. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que su presencia en Plasencia fue fundamental para la historia de la ciudad. Así que nos hemos ido con la cronista oficial de Plasencia para que nos explique esos lugares que fueron determinantes para su historia y también para la de su ciudad. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. O bueno, quizás no tanto, porque la potencia de la figura de Isabel ha silenciado un poco la voz de su marido. Este año se cumplen 5 siglos de la muerte del monarca católico y aunque su fallecimiento se produjo en Madrigalejo, hay otra ciudad extremeña cuya historia está íntimamente relacionada con la de Fernando. Estamos en Plasencia y hoy vamos a recorrer algunos de los escenarios de esa historia. Esther Sánchez Calle, ¿por qué esta debe ser la primera parada si hablamos del recorrido de Fernando el Católico, de la historia de Fernando el Católico relacionada con Plasencia? Pues sí, es importante porque aquí fue donde, cuando reconquistan la ciudad para Isabel y Fernando, en 1488, rápidamente viene el rey desde Trujillo y jura los fueros, las ordenanzas de la ciudad que habían dado los Estúñiga, y también los privilegios que tenía. ¿Y dónde los jura? En la puerta de la Catedral Vieja. A cambio de que la ciudad vuelva a ser otra vez realenga, yo juro todas estas prerrogativas, todos estos privilegios que tenéis. Esther, estamos en la Plaza Mayor, que es importante para la historia de Fernando el Católico de una manera paralela. ¿Por qué? De una manera paralela porque aquí en esta Plaza Mayor, en 1475, se ocurrió la boda de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, con Alfonso V de Portugal. Y claro, esto era la capital, digamos, aquí fue durante un tiempo la capital del bando juanista. Entonces, cuando vino a Fernando el Católico a jurar los fueros, las ordenanzas y los privilegios de la ciudad, lógicamente él quería reforzar, digamos, la presencia del bando isabelino en la ciudad. Cuando hablamos de la Beltraneja, estamos hablando de la gran opositora. Es como si hubiera dos reyes en España en aquella época. Por una parte, Fernando e Isabel, y por otra parte, la Beltraneja y su marido. Bueno, eran como que se pretendía. Dos bandos pretendientes a la corona, bueno, al reino de Castilla y de León. Por un lado era Juana, que ella decía que era la hija legítima de Enrique IV, y por otro lado era Isabel, que decía que su hermano le había quedado a ella por heredera y no reconocía a su sobrina como heredera legítima de la corona de Castilla. Esther, ¿tú querías que estuviéramos también en esta zona de la Plaza Mayor con el ayuntamiento detrás? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el ayuntamiento porque, claro, los reyes católicos, si estamos conmemorando el fallecimiento de Fernando el Católico, hay también que considerar la política municipal que también ellos hicieron, y es reforzar
digamos, las oligarquías municipales en contra de la nobleza y darles también poder. Ellos son los que acordaron hacer los regidores, lo que ahora actualmente llamamos concejales, perpetuos. Y entonces así tiene gente a favor de ellos. Antes hablabas de la familia de los Estúñiga, que a partir del siglo XVI ya fueron conocidos como los Zúñiga, como una familia noble de Plasencia, muy importante para el devenir de Fernando el Católico. Este es el Palacio de Mirabel, que era, digamos, la casa de los Estúñiga, aquí en Plasencia. ¿Y por qué eran tan importantes para Fernando? Eran importantes porque ellos eran los que habían detentado desde 1442 la ciudad. Era una ciudad de señorío. El padre de Isabel la Católica, Juan II, se lo concedió al conde Pedro de Estúñiga. Entonces ellos estuvieron aquí, digamos, como señores de la ciudad y de toda la tierra de Plasencia, desde 1442 hasta 1488, que vino Fernando el Católico. Esther, has elegido para este final de trayecto una zona que entronca con el principio y el final de la relación de Fernando con Plasencia. Y no nos engañemos, vemos una parte de la muralla, pero no es eso a lo que nos referimos, sino a lo que no se ve. Lo que no se ve, que era la antigua fortaleza, que esa se la terminó de desaparecer en los años 40 del siglo XX. Aquí, en línea, que estaba la puerta de San Antón, hacia abajo, toda esa manzana hacia abajo, ahí estaría la fortaleza. Entonces, por eso, la primera visita del rey se supone que estaría también aquí, y el final de su vida, antes de marchar a Madrigalejo, también se alojó aquí en la fortaleza. Apenas un mes después, Fernando el Católico fallece en Madrigalejo. Por eso, este año 2016 estamos conmemorando el 5º centenario de su fallecimiento. Sin embargo, parece que la presencia importante de Fernando el Católico en Plasencia ha quedado un poco oscurecida, al menos hasta hoy. ¿Y tan importante era realmente Madrigalejo hace 5 siglos? Pues para responder a esta y otras muchas dudas sobre este hecho histórico tan importante nos acompaña la cronista oficial de Madrigalejo, Guadalupe Rodríguez. Bienvenida, buenas tardes. Nayada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar, como decimos, de la importancia de Fernando el Católico, por supuesto. Pero en primer lugar yo creo que deberíamos explicar por qué murió, si es que se sabe, Fernando el Católico. ¿Es cierta esa leyenda urbana que dice que murió por un exceso del Viagra de la época? Pues algo hay. Cuéntanos. Sí, los cronistas de la época nos informan de que en Carrioncillo, 3 años antes de la muerte, le hicieron tomar un bebedizo, un brebaje afrodisíaco. Una pócima de aquella época. Un potaje frío, hablan, pero con turmas de toros, o sea, una cosa, pero se puso fatal, empezó a vomitar, bueno, y gracias a que echó, si no, está todavía, y a partir de ahí empezó el declive, empezó la enfermedad poco a poco hasta que falleció. Pero fíjate, Fernando ya estaba viudo en aquella época. No, estaba casado. Ah, bueno, sí, no. Estaba viudo de la primera, claro. Exactamente. Tiene una segunda mujer, no sé si quería un segundo hijo, Claro. ¿Buscaba aumentar la familia? Él sí, pero sobre todo la reina, porque reina preñada, reina catada. Ahí está el asunto. Y sobre todo porque si es reina sin descendencia, tampoco acaba. tiene derecho de ningún tipo y tiene que volver a buscarse la vida. Entonces ahí estaba el pobre Fernando, pues Bueno, pobre. tomando lo que fuese para... En las manos de Germana. Bueno, ¿y por qué estaba en Madrigalejo? Porque ya hemos visto en el reportaje que justo antes de morir había estado una temporadita en Plasencia. Sí, bueno, el rey en esa época andaba como culo de mal asiento, sí, se puede decir. Entonces iba camino de Sevilla y después a Granada, pero antes quería hacer un alto en el camino en Guadalupe. Entonces, Madrigalejo está justamente en el camino real que va hacia Guadalupe, es la última jornada antes de Guadalupe. Entonces, ahí en un lugar que según las leyendas populares dicen que murió, pero no murió allí, es la Cuesta de la Cruz de los Barreros. Allí debió ponerse malo, que fue por lo que ese punto están señalados. Sí, ahí quizás se alarmaron, ¿no? Sí, y entonces le llevaron a una importante casa que el monasterio de Guadalupe tenía en Madrigalejo, o sea, y donde en anteriores ocasiones se había alojado ya el rey.
O sea, tanto en el 78, en 1478 y en 1511. Pero es que después, en esta misma casa se alojaron Felipe II y el rey de Portugal, don Sebastián. Guadalupe, entonces, ¿cuál era la importancia de Madrigalejo? Porque claro, al ser camino real entiendo que no solamente sería Fernando el Católico el que pasó por allí, tendría muchísima importancia en aquellos años. Más que importancia era el enclave en el que estaba. El lugar, ¿no? El lugar. O sea, es como las autopistas de ahora. Sí. Quien tiene buenos medios de comunicación se aprovecha de ellos. Los que estamos alejados de los medios de comunicación, como nos pasa ahora, pues ya estamos un poco. Entonces, en aquellos tiempos, pues estábamos precisamente en el camino real que iba a Guadalupe. Guadalupe era el monasterio más importante de toda Castilla. Entonces, por ahí iban y venían continuamente. Entonces, ese era. Qué bien que estaba Madrigalejo en ese sitio. Sí. Bueno, hablamos y la casa de Santa María, que era donde podían alojarse. O sea, tenían alojamiento y... ¿Y esa casa se puede visitar todavía? Sí, sí. El trocito que queda. O sea, iban muchos turistas. Bueno, sí, alguno que otro. Hombre, da curiosidad, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de Madrigalejo, del lugar donde falleció Fernando el Católico, es muy importante tener en cuenta que esta efeméride prácticamente ha pasado desapercibida. Vosotros lleváis mucho tiempo trabajando en ella, pero no hay instituciones que os hayan apoyado, hay muchas otras efemérides con gente importantísima, o menos que Fernando el Católico, que han tenido mucha más publicidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente es que a nivel institucional los que han cogido la iniciativa ha sido el Ayuntamiento de Madrigalejo. Nuestro ayuntamiento tiene sus limitaciones, somos una ciudad, un pueblo pequeño, no llegamos a ningún... Sí, estamos hablando que no tenéis el mismo presupuesto ni la misma organización que puede tener, pues no sé si estás hablando incluso del gobierno central o del gobierno regional. Instancias superiores tenían que haber cogido la iniciativa y haber planteado la dirección de todo el quinto centenario. Incluso como en otras ocasiones, con otros centenarios de esta índole, por ejemplo, quizás el más similar, el que podría ser el de Cristóbal Colón, que en su día hubo una connivencia entre el gobierno español y gobiernos americanos. También echáis de menos eso. O la reina Isabel la Católica. Claro. O sea que estamos hablando en el mismo plano de Isabel la Católica. Y el quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica se celebró a nivel institucional nacional mucho más. Entonces quizás es que yo ya sabes que quiero ser puñetero. Sí, ya te ves. Tú eres la poli buena, yo soy el poli malo. Aprieto a nuestros invitados. No, todo lo contrario, yo lo estoy apoyando porque ella es la que me comentaba que es que esto deberíamos promocionarlo mucho más. ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo de nuestra historia? ¿Nos avergonzamos de ella? ¿La olvidamos? ¿Cuál es la razón para que estas conmemoraciones pasen desapercibidas, cuando además para el turista serían, vamos, para cualquier ayuntamiento que tenga la suerte de que en este caso Fernando el Católico pasara por allí, pues sería un ingreso? Pues no lo sé, porque nosotros desde 2011 estamos dando la vara, estamos diciendo que estamos aquí y que es muy importante. Alejandro se adelanta, porque ahí es donde iba yo, al año 2011, que vosotros lleváis haciendo una agenda importantísima, moviendo, haciendo actos de todo tipo, o sea que por el pueblo y por el ayuntamiento y por los vecinos no falta nada. No falta, no. Nosotros en 2011 creamos una asociación cultural encaminada a dar difusión al hecho y a preparar el quinto centenario. O sea, Madrigalejo 2016, Fernando el Católico, quinto centenario, para que no se quede nada atrás. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos primero a señalar la Casa de Santa María como el lugar donde falleció el rey. Entonces abrimos la Casa de Santa María a eventos culturales y otro tipo de... visitarlos, les llevamos eso. Y después, por otra parte, el ayuntamiento empezó también a hacer actos institucionales y a promover, llamar a otras instituciones para poder seguir ampliando todo eso. Pero es que precisamente mañana hay un acto en Madrigalejo. Pues lo decimos muy rápidamente. ¿Es en Madrigalejo el acto, Guadalupe? Sí, los caballeros de la Virgen de Guadalupe presentan el Día de la Hispanidad. Y entonces, pues mañana tendremos hasta... ¿A qué hora es para todos los extremeños que quieran acercarse a Madrigalejo? A las 11 hay unas conferencias y la presentación oficial, y después a las 7 de la tarde un funeral por el rey, 500 años después. Pues Guadalupe, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya saben, si ustedes quieren pasar un ratito por Madrigalejo porque se han quedado con ganas de conocer más de Fernando el Católico, ya tienen una cita.